Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 de la clase de negociación y nuestro caso es la petrolera Chevron en contra del Estado ecuatoriano desde la perspectiva del gobierno. Los integrantes del grupo son Gabriela Cajamarca, Daniel Munide, Derlis Uchi, Carol Reina y Gustavo Carrasco. La petrolera Texaco, comprada por Chevron en el año 2001, operó en el Ecuador entre 1964 hasta 1990. Extrajo miles de barriles de petróleo sin utilizar los métodos acordados en el contrato de explotación para la preservación de la naturaleza, ocasionando irreparables desastres medioambientales en la zona amazónica de Ecuador, cuyo tamaño es similar al territorio de El Salvador. En 1992, la empresa Texaco deja el país y al año siguiente las comunidades amazónicas de Sucumbíos presentan en Estados Unidos una demanda contra la petrolera Texaco por contaminación medioambiental y atentado a la salud de los habitantes. En el año 1995, Texaco firma un plan de acción de remediación en el que comprometió limpiar apenas 264 pozos petroleros o piscinas petroleras de las aproximadamente 1000. Sin embargo, cubrió dichas piscinas con una capa superficial de materia orgánica. El proceso judicial empieza en el año 1993, obstaculizada por 10 años por la petrolera que insistía en trasladar el caso a una corte ecuatoriana. En 1998, el gobierno ecuatoriano acuerda firmarle el acuerdo de finiquito a la compañía Texaco, en la cual le exoneraba de cualquier responsabilidad. En 2002, Estados Unidos acuerda pasar el caso a las cortes ecuatorianas. Y en el 2011, antes de que se diera la sentencia, Chevron denuncia que los tribunales ecuatorianos son corruptos, apelando la sentencia ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Chevron demanda al Estado ecuatoriano en 3 ocasiones ante tribunales de arbitraje. En el 2015, el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos sentencia a Ecuador en el pago de $96 millones a favor de la petrolera. Este caso es denominado Chevron 2. Es debido a la demanda de la petrolera en contra de Ecuador en el 2006 ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en los Países Bajos. La demanda arbitral en la que se argumenta el daño medioambiental aún no tiene sentencia. Nosotros hemos tomado la posición del gobierno ecuatoriano porque como principal defensor de los derechos de los ciudadanos promueve una campaña en pro de los damnificados del Oriente. Bajo una campaña mundial denominada La Mano Sucia del Chevron, el gobierno ecuatoriano ha promovido un frente internacional mediante el cual se dé a conocer a la comunidad internacional los daños causados por la petrolera a la zona del Oriente. No solo podemos hablar de un daño físico y psicológico a las personas, también se contaminó las aguas, se creó aguas hervidas, se dio un daño increíble a la diversidad, daños físicos a la zona y daños y contaminación ambiental en cantidades inigualables. Igualmente, nuestra lucha se basa en la defensa de la naturaleza y la amenaza de la Amazonía, de los hombres, las mujeres y niños que representan una identidad y una cultura autóctona del Oriente, bajo la cual nos identificamos como ecuatorianos, razón por la cual el gobierno ecuatoriano apoya a todos los demandantes para alzar su voz aclamando justicia y sobre todo mediante la cual el gobierno pide a Chevron que reconozca todos los daños hechos en la zona. Lo único que pedimos es justicia y reparación de daños para nuestros damnificados. Por eso el gobierno apoya a todos los demandantes de acudir a nuevas demandas, de alzar su voz en los juicios. Tomamos esta posición porque es fundamental para el gobierno defender a sus mandantes y sobre todo hacer respetar sus derechos. De igual forma, justificamos nuestra posición bajo la defensa bajo el reconocimiento y la ayuda a las comunidades Siona, Secoya, Cofango, Orán y Quichua y a los miles de campesinos de Sucumbíos y Orellana que han alzado su voz en pro de pedir respeto y que se les cumpla sus derechos. Por eso los afectados a contaminación por Chevron en la zona tenemos como fin defender los derechos de los ciudadanos, de la patria, de la diversidad, de los animales y los individuos, para así que se les vuelva a garantizar salud, educación y vuelvan a las condiciones óptimas de vida. Nuestra lucha se basa sobre todo en justicia para Ecuador y para todo el gobierno ecuatoriano. Es un honor servirle a los compatriotas para reclamar justicia. ¿Considera que la campaña La Mano Sucia de Chevron contribuyó para que el problema se solucione o fue solamente propaganda? De ninguna manera creo que haya contribuido para que el problema se solucione, todo lo contrario.
Lo que hizo la campaña esta de la mano sucia de Chevron fue simplemente develar toda la campaña sucia hecha por el gobierno de Correa contra Chevron. Tan es así que ahora el gobierno tiene que pagar $600 millones a Chevron como respuesta a esta demanda absolutamente inconsistente, y pagó, lo que sí fue es que pagó a actores y actrices de cine para que vinieran a hacer propaganda de miren lo que ha hecho Chevron, y le salió el tiro por la culata. Considera que la gestión del presidente Rafael Correa fue buena en el caso y tuvo un papel protagónico al agotar todas las posibilidades para resolver el conflicto. A ver, no tengo los elementos suficientes para decir si que fue buena o fue mala. Lo que sí, de acuerdo a todas las noticias, ¿no es cierto?, a todo lo publicado por los medios, yo creo que fue absolutamente vergonzosa, por decirlo menos, la actitud de él, porque trató de justificar algo que no era justificable, y los resultados están ahí. Es decir, fueron los pájaros contra las escopetas, y fuimos por lana y salimos trasquilados. Es decir, hemos tenido que pagar después de que nos ha costado a nosotros, para que nos crean, nos ha costado al Estado, ha costado dinero y un montón de honorarios, porque los honorarios que se pagan a los bufetes de abogados en los Estados Unidos son monumentales. Entonces ha sido realmente nefasta la campaña, es decir, pésimo. ¿Cuál es su opinión respecto a la disputa entre petroleras y grupos ambientalistas? Mira, es un conflicto bastante complejo, porque no solamente se refiere o sea, ese no es un conflicto solamente y netamente ambiental. No es que solamente las compañías ambientalistas se lanzan en contra de las compañías petroleras, sino que tú tienes, en especial en el caso ecuatoriano, hay habitantes de la zona por un lado y grupos indígenas con derechos por otro lado. Entonces tú tienes un escenario bastante complejo, que no solo puede resumirse a la participación de los grupos ambientalistas y de las compañías transnacionales. Sumados esos grupos, más el Estado ecuatoriano que está ahí incluido, entonces te dan un escenario bastante complejo. Ahora, claro, el papel de los movimientos ambientalistas ha sido ahí promover sus derechos, lanzar su plataforma, su agenda. Más que nada ellos han sido bastante activos en cuanto a mostrar la existencia de un problema. Y claro, eso a las compañías, como que la estrategia de las compañías ha sido trabajar con las comunidades, tratar de satisfacer las necesidades de las comunidades y con esto bajar los conflictos en la zona. Es lo que podría decirte sobre ese conflicto en forma general. ¿Considera que los grupos de interés vencieron los intereses de la comunidad internacional al atentar contra el ambiente y que no se hayan tomado represalias? Hay que tener en cuenta algo, que por un lado sí hay un paradigma ambiental, digamos, algo así. Desde los años 60, 70 hay una mayor conciencia en diferentes actores de la sociedad y de la comunidad internacional sobre la protección al medio ambiente. Pero esa es una cosa. Ahí en esa zona hay varios problemas que hace que no solo tenga que verse del lado de la comunidad internacional, porque este conflicto para la comunidad internacional, ¿qué es lo que ha significado? Que estos, por ejemplo, los movimientos ambientalistas traigan y usen figuras relevantes, incluso el Estado ecuatoriano ha usado figuras relevantes para difundir un mensaje que sale de ese conflicto, y que en el mundo, claro, esto gira. Recuerdo yo en un momento dado se hablaba de que le iban a dar al Oscar al director de la película esa que salió en el año 2010 de Avatar, ¿sí? No me acuerdo, es un famoso director de cine. Se hablaba de que, claro, justamente para promover el caso Chevron, y entonces que le iban a dar el premio, porque mucha gente suponía que Avatar fue creada a raíz del problema del ITT y de Chevron y no sé qué. Fue muy difundido. Pero ten en cuenta que también ahí hay gente que vive todos los días ahí.
¿sí? Hay pueblos indígenas y comunidades, y para ellos a veces la explotación petrolera es una oportunidad, y así suele verse como una oportunidad. Bueno, eso le pasa a cualquiera también. Es una oportunidad de mejorar tu vida a través de la acumulación de dinero, porque como genera mucho dinero el petróleo, entonces a la gente le interesa que ese dinero te llegue, y si no fuera el petróleo no te llega, o sea, ese volumen de esa cantidad de dinero. Entonces tú tienes ese problema de que esas comunidades, incluso de que el Ecuador vive del petróleo, y su sistema educativo, su sistema de salud, en general los servicios públicos se sostienen en el petróleo. Y entonces, claro, y ahí hay un dilema. O sea, por un lado, desde fuera se ve como que tú tienes que proteger el medio ambiente y no debería haber explotación petrolera, pero para los habitantes de esa zona y en general el país necesita eso. Entonces, eso también es un problema frente a lo que tú me dices ahí de cómo se ve desde fuera de la comunidad internacional, como yo entendería esa pregunta, todo este problema. En ese lado, claro, no se ha logrado ni satisfacer ni lo uno ni lo otro, pero es que eso viene de la complejidad de ese problema. Las demandas efectuadas por el gobierno ecuatoriano a la compañía petrolera Chevron han sido bastante controversiales a nivel internacional en los últimos años. Estas acusaciones dieron como resultado un sinnúmero de negociaciones y a su vez varias campañas y acusaciones entre las partes. Es necesario tener en cuenta que el primer antecedente referente a las demandas se dio en el año 2003, cuando las comunidades indígenas de la provincia amazónica de Sucumbíos decidieron empezar con el juicio legal a la compañía Chevron, puesto que fueron los principales afectados por los derrames petroleros. Sin embargo, el Estado ecuatoriano se vio obligado a interferir en los juicios, ya que Chevron presentó varias acusaciones incriminando directamente a Ecuador y pidiendo que se hagan responsables de su parte en el asunto. Cronológicamente, es necesario tener en cuenta que en 1993 se inició una demanda legal contra Texaco en Estados Unidos, pero luego de casi 10 años no se logró tener una jurisdicción, y recién en el año 2001 las compañías petroleras Texaco y Chevron hacen su fusión. Por lo tanto, en el año 2003 se inició la demanda en Ecuador, esperando evitar los problemas y trámites en Estados Unidos. Se logró tener una sentencia condenatoria en 2011 y 2012 contra Chevron, basada en la prueba y en la ley, y sobre todo en evidencia. Sin embargo, Chevron no obedece y no acata las decisiones de la justicia de Ecuador. En el juicio se logró comprobar que la petrolera Chevron Texaco contaminó 500.000 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana con 330 pozos, 880 fosas de desechos tóxicos, y que todo esto afectó directa e indirectamente a 33.000 personas. Como vemos, los daños ocasionados por la petrolera Chevron en Ecuador son gigantescos en todos los niveles, desde los daños territoriales de miles de hectáreas hasta la afectación de la salud de cerca de 33.000 ecuatorianos. Es por esto que se escogió este tema tan controversial y de trascendencia internacional. Hay que tener en cuenta que los ecuatorianos tuvieron un papel fundamental en las negociaciones internacionales que se dieron con la compañía petrolera. Y la posición que adoptó el grupo fue de parte del Estado ecuatoriano, sobre todo porque, como sabemos, Ecuador fue el primer nación en reconocer a la naturaleza en su constitución y le favoreció con derechos, y por ende se convirtió en un sujeto de derecho internacional. Eso a manera de Ecuador en el tema de Ecuador versus Chevron y los derrames petroleros en la provincia de Sucumbíos.